iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste sola, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, antes de continuar con la celebración de estos sagrados misterios, para mejor celebrarlos, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. En ti creemos. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Señor, ten piedad. A ti acudimos. Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo, ten piedad. En ti confiamos. Tú sabes que te queremos. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo y a Eliaquín, hijo de Esquías. Le vestiré tu túnica, te ceñiré tu banda, te daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu misericordia es eterna. No abandonas la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario, Señor. Señor, tu misericordia es eterna.
no abandones la obra de tus manos. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma, Señor. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones las obras de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Pues un domingo más, la palabra que el Señor nos ofrece apunta al mismo tema que los domingos anteriores, al tema de la fe. Y este domingo se fija además en un aspecto fundamental de la fe, y es que fe y vida, la vida de quien afirma que cree en Jesucristo, esa confianza no es un añadido que tiene más la vida sin más, como puede tener un añadido de ropa que uno se la cambia según por el sitio donde vaya a ir, que se pone un determinado tipo para ir a un sitio y otro determinado tipo de ropa para ir a otro. La fe no es algo que nos podamos poner, sino algo que esencialmente forma parte de nuestra vida. De forma que si vivir es ese movimiento que realizamos en este tiempo entre que nacemos y en cuanto llega a la frontera, a partir de la cual pasamos a vivir a esa otra dimensión, y eso es el vivir, los valores, el fundamento,
el sentido que damos a ese vivir, el cimiento que estamos poniendo a esa vida, eso es la fe. De forma que fe y vida forman una unidad. Igual que una unidad es en un edificio como este, los cimientos que están debajo, que es el fundamento, y todo lo demás que se puede ver, que se eleva sobre ese fundamento, sobre ese cimiento. Si el cimiento es bueno, pues se puede contemplar un edificio magnífico, de grandes dimensiones, de grandes proporciones. E incluso todo lo que veamos de arte que se puede realizar encima, si el cimiento es bueno, todo lo que está encima tiene además, no solamente una obra bonita, sino que además tiene vocación de durabilidad. Cuanto mejor sea el cimiento, más fiabilidad tiene que lo que esté encima dure más tiempo. Y así es nuestra fe en la vida. Y una vez puesta esa consideración, veamos justo cómo funciona esa fe y esa vida cuando uno pretende que sea el fundamento, porque uno se afirma y aparece en público como una persona de fe, pero en el fondo, a la hora de relacionarse con los demás, a la hora de comportarse en público, a la hora de desarrollar uno la vida ordinaria, se ve que aquello que está haciendo, aquello que se visibiliza desde fuera, no es coherente con un cimiento de fe. Y la palabra de Dios de este domingo, la que hoy ha sido proclamada, nos ofrece dos ejemplos de incoherencia entre una vida que dice que es una vida espiritual y religiosa y una vida de fe, y lo que se ve por fuera, que no va conforme con eso que uno pretende. En la primera lectura del profeta Isaías vemos además un personaje que seguro que no nos suena de nada, lo vemos cada 3 años. Saben que cada 3 años, si uno viene a misa todos los días y va siguiendo la palabra de Dios durante todos los días, durante 3 años, al cabo de ese tiempo, la inmensa mayoría de lo que son los textos bíblicos los ha escuchado o los ha leído, si después en casa se ha llevado a la lectura lo que en la misa se proclama. De esta forma, cada 3 años escuchamos el nombre de Sobná, del profeta Isaías. Ya en torno así, en cuanto la historia se narra y se describe a cada personaje, ya hay un juego de palabras que por lo menos a quienes lo leían en su lengua original, a los hebreos, al mundo judío, que escuchaba esa narración de Sobná en su lengua original, en hebreo, inmediatamente que escuchaban los nombres, ya empezaban a hacerse una idea de los personajes. Y sobre todo porque era habitual que las personas llevasen como nombre aquello que les correspondía como característica a la hora de vivir. Y si era un personaje que pertenecía al pueblo de Israel, para manifestar que ese personaje era un hombre de fe, que creía en el Dios de Israel, se le añadía a su nombre alguna partícula que significase precisamente Dios. Hay 2 partículas que significan Dios. Una que identifican a Dios como Yahvé, que se puede poner al final del nombre o al principio. Al final del nombre, esa terminación en Ia, que escuchamos muchas veces en los nombres judíos. Isaías es el profeta. Aquí no sale, pero ya se lo digo yo. Con Isaías y con Sobná, el rey se llamaba Ezequías. También lleva el nombre de Dios en su nombre. Otras veces el nombre de Yahvé se pone al principio, y eso ocurre más en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando un nombre comienza, hoy lo ponemos en español en J, que es una pronunciación un poco peculiar. El original es como una Y, en Y. El nombre de Juan, por ejemplo, el original es Yohanan. Yohanan, Juan. La primera partícula, Yoh, eso es Dios, Yahvé, abreviado. Joaquín, Joaquim. José, Yosef. Jesús, Yeshua. Todas estas partículas, Y, indican que esa persona es una persona de fe porque tiene el nombre de Dios consigo. Y hay otra partícula que también significa Dios, pero de una forma más genérica, que es la partícula El, de donde viene el nombre en árabe de Dios, que es Allah.
La raíz es la misma raíz lingüística que el hebreo. El hebreo dice el o Elohim y el mundo árabe dice Allah, es la misma palabra. Hoy escuchamos que el que sustituye a Shobna es Eliakim, él, y su padre es el Sías, que tiene él a comienzo de nombre y Yahvé al final de su nombre, lo cual ya está diciendo que es una persona de una fe todavía más profunda que todos los demás. ¿Por qué digo esto? Porque en cuanto un hebreo escuchaba esa narración de Shobna, que es sustituido por Eliakim en tiempos del rey Ezequías, rápidamente ya está escuchando algo. Shobna no tiene el nombre de Dios en su nombre. Con lo cual ya empezamos a ver que la fe de Shobna no debería ser muy profunda ni debe ser muy fuerte. Y efectivamente, Shobna aquí lo califican de mayordomo del palacio. Hoy cuando hablamos de mayordomo es un señor con uniforme, que cuando uno toca el timbre de la casa pues va y le abre y organiza la casa con una serie de criados, de criadas, lo va repartiendo las distintas funciones. Eso es un mayordomo en la época moderna. En tiempos de Isaías o en tiempos del rey Ezequías, el mayordomo de palacio era un cargo mucho más importante. Era la mano derecha del rey, era el equivalente a un primer ministro, a un ministro de asuntos internos, el ministro del Interior. Y esos ministros, esos mayordomos, estaban obligados por unas leyes civiles y también por unas prescripciones religiosas, porque no olvidemos que el pueblo de Israel, aparte de la normativa civil, también tenía una normativa religiosa que afectaba a la vida pública, a la vida civil. Y entre esas normas no solamente habían las que prescribían unos actos de piedad, sino también las que ordenaban, de parte de Dios, unos principios de justicia. Y esos principios de justicia eran atender al bien común de la nación, porque la nación era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, de atender incluso las necesidades del templo, porque el mayordomo de palacio también era el que procuraba y el que administraba los bienes del templo, lo que correspondía al culto de Dios, y también era el que tenía que practicar la justicia con los más desfavorecidos, con los más débiles, sobre todo con dos tipos de personas que en aquella época eran muy vulnerables: las viudas y aquellos, mujeres también, mujeres en mayor medida, que se quedaban huérfanas o que se quedaban huérfanos. El huérfano y la huérfana, si eran menores de edad, eran personas muy vulnerables, que se podían arruinar de la noche a la mañana. Y era competencia del rey y de su gobierno atender a esas necesidades. ¿Qué había hecho Shobna? Pues velar por su propio interés, hacer negocios única y exclusivamente con los poderosos, para él poder aumentar su patrimonio, dedicarse a desviar fondos que iban destinados al templo o que iban destinados a la justicia social para su propio beneficio, para su propio patrimonio, dejando en esa manera desamparados a muchos, a los que el Señor ya les había protegido por medio de una serie de normas. Y en el colmo de los propósitos de Shobna, y eso fue ya lo que hace actuar al profeta Isaías, que manda el oráculo para destituirlo, fue que con aquella riqueza de aquel patrimonio acumulado, a costa de desatender las labores del templo y a costa de desatender a los más desfavorecidos, había decidido construirse un gran mausoleo para que fuese recordado en Israel como uno de los grandes mandatarios que tuvo aquel país. Y ahí interviene el Señor, fulminándolo inmediatamente y cambiándolo por Eliakim, el hijo del Sías. Algo así como Eliakim, el que tenía como padre a un ejemplo de fe viviente. Por eso tenía el nombre de Dios repetido 2 veces. El Señor actúa en favor de los desamparados, actúa en contra de la injusticia y pone en evidencia aquel que pertenece al pueblo de Israel y que debería seguir las prescripciones propias de la fe de Israel, y en lugar de eso sigue su propio interés. El segundo ejemplo no es tan radical,
y ahí por lo menos el afectado se salva en el último momento, es Pedro. El Señor pregunta a los discípulos en general, además por una expresión un poco curiosa: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una traducción un poco apañada del original. El original es más bien, significa humanidad. ¿Quién dice la gente que es el gran signo de la humanidad? Signo de la humanidad en Adam. Adam no significa hombre, sino es el nombre de Adán, el nuevo Adán. El nuevo Adán era aquel mensajero, aquel enviado de Dios que se esperaba en la plenitud de los tiempos y que vendría portando una condición parecida de perfección a como lo hizo Adán cuando fue recién creado, cuando todavía no estaba afectado por el pecado original. Pues cuando escuchemos Hijo de Hombre, lo que estamos pensando es un descendiente o alguien sucesor de Adán que de parte de Dios pusiera en medio de la tierra también de nuevo su perfección. Era un término amplio, muy genérico, no era nada concreto. Por eso la gente pregunta, Jesús pregunta, y los apóstoles, los discípulos, les dicen que la gente, cada uno, tiene una opinión distinta. Pues unos dicen que ese nuevo Adán fue Elías cuando vino, hace ya muchos siglos. Otros dicen que fue Juan el Bautista, que está recién llegado. Otros dicen que fue Jeremías. Jeremías, además, habla varias veces en sus profecías del nuevo Adán, del Hijo del Hombre. Y a continuación, Jesús hace una pregunta mucho más concreta y a sus más íntimos. ¿Y quién dice la gente que soy yo? Y Simón Pedro, que se sabe muy bien la teoría, responde con una claridad, con una nitidez perfecta. Ya no le dice un término genérico, tú eres el Hijo del Hombre, sino le dice con más precisión, tú eres el Mesías. No el Hijo del Hombre, sino el Hijo del Dios vivo. Y el Señor le lanza un elogio, porque ha respondido de una forma perfectísima. Bienaventurado, le llama por su nombre, también lo han traducido, no sé por qué. Simón, hijo de Jonás. Hijo de Jonás es su apellido. Simón Bar-Jona, dice el original. Dichoso tú, bienaventurado tú, Simón Bar-Jona. Ni siquiera le llama Pedro, que es el mote. Le nombra por su nombre oficial. Porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, porque ha respondido teóricamente más correcto e imposible. Pero hay un problema. Por eso lo que a continuación el Señor le promete a San Pedro está en futuro, no está en presente. San Pedro se sabe la teoría, pero no está convencido de esa teoría. San Pedro sabe la teoría porque está contemplando, está conviviendo, está tocando a Jesucristo, está viendo los signos que está Jesucristo realizando. Pero él no ha terminado de integrarlos en su propia vida. Y por eso el Señor le dice, tú eres Pedro, pero no ahora, sino más adelante, cuando ya veremos cuándo toca, pero será más adelante, edificaré yo mi iglesia. Pero ahora no, porque no estás preparado. Y fíjate qué grande será esa iglesia que tú edificarás más adelante, que las fuerzas del infierno no prevalecerán. Y efectivamente, San Pedro se sabe la teoría, es creyente en Cristo Jesús, como nosotros. Pero cuando llega el momento de la pasión, y San Pedro ve que hay otros intereses personales que se pueden ver afectados, ¿qué es lo que hace? Negó a Jesús. No, yo no lo conozco. Y no solamente le niega, sino que le abandona. Por miedo a los judíos, está incluso después un tiempo de que Cristo muriera con las puertas cerradas, porque tiene miedo. Solamente después de la resurrección y cuando ya llega Pentecostés, aquellos apóstoles cambian su vida. Y ya no solamente se saben la teoría, sino que ahora ponen como su principal interés la confianza y la persona de Jesucristo. Ponen como principal referencia de sus vidas el ejemplo y el mensaje de Jesucristo. Y entonces sí, San Pedro será columna de la Iglesia. Y hasta el día de hoy. Nosotros también creemos en Cristo Jesús. Convivimos con Él.
Ya conocemos cómo fueron sus milagros, cómo fue el ejemplo de su vida, cómo fue su relación con los demás, cómo fue su mensaje. ¿Nos lo sabemos de memoria simplemente? Podemos responder con teoría a las preguntas que nos hagan sobre Jesús, pero que sin embargo después, cuando llegan determinadas situaciones en nuestra vida, se nota que el interés principal de nuestra vida no es la fe ni es la persona de Jesucristo. Y ahora en verano hay una ocasión que nos lo pone de manifiesto muy rápidamente. Cuando me voy de vacaciones, cuando estoy en un momento de descanso, de relax, de ocio, de pasarlo bien, tengo presente también a Jesucristo en esos momentos. O en esos momentos cuando sobre todo me voy de vacaciones, me quito la chaqueta, la ropa de la fe, la pongo allí en el ropero. Y ni voy a misa, ni me acuerdo del Señor, ni soy capaz de orar, ni me acuerdo de dar gracias por las cosas buenas que vienen. Eso sí, si tengo un problema rápidamente estoy pidiendo la solución. O en el trabajo, cuando estoy con amistades o en familia y hay una oportunidad de dar testimonio de fe, lo hago valientemente y preparándome previamente, usando esa libertad y esa inteligencia que el Señor me ha dado. O me acobardo como Pedro y niego que tengo amistad con Cristo Jesús, que creo en Él. Si eso es así, nuestra vida no tiene como fundamento la fe. Tiene otro fundamento distinto, muy particular, muy personal, pero no es la persona de Jesucristo. Pues le pedimos hoy al Señor, y especialmente por intercesión de San Pedro, que nos haga dar ejemplo en todas las circunstancias de nuestra vida de esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Que no nos pueda la cobardía de nuestros intereses, porque sabemos que solamente sintiéndonos iglesia, sintiéndonos presencia de Cristo Jesús, es como realmente nuestra esperanza se afianza y es como realmente nuestra vida ilumina esa vocación de eternidad que tiene como algo esencial, como algo que le ayuda a progresar y a tener un sentido. Que así sea. Hacemos profesión pública de nuestra fe y decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y oremos a Dios nuestro Padre, origen, guía y meta de todo el universo. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que el Señor la mantenga firme hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por cuantos tienen autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno todos los pueblos progresen en paz, libertad y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el buen tiempo y la abundancia de las cosechas, para que el Señor dé a todos el pan de cada día, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los enfermos, los emigrantes y los desterrados, por los que se sienten oprimidos en su trabajo o carecen de él, para que el Señor sea su ayuda y consuelo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por cuanto estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y todas nuestras intenciones, para que el Señor nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor Dios nuestro, por tu misericordia, escúchanos, no abandones la obra de tus manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, solo prendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis, José, con el obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten también misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús hemos sido constituidos hijos de Dios. Por eso, llenos de fe y esperanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa pascual del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí
acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque tú eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la muerte, ya no temo, Señor, la eternidad, porque tú estás allá esperando que yo llegue hasta ti. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Como avisos, antes de irnos, recordad que mañana lunes, día 28, a las 7 de la tarde, será el funeral aquí en esta parroquia por Estrella Sánchez Vega. El martes, 29 de agosto, pasado mañana, también en esta parroquia y a las 7 de la tarde, será el funeral por María Costa Navarro. Y el miércoles, día 30 de agosto, a las 7 de la tarde también, otro funeral más por Juana Estupiñán Pérez. También recordar que ya están cercanas las fiestas de la Virgen del Pino y en el tablón de avisos tienen ya el programa puesto de las fiestas del Pino, tanto las de Teror como las de la playa de Arinaga. Recordar también que esta parroquia va a Teror de visita a la Virgen el lunes, día 11 de septiembre, de 3:15 de la tarde hasta las 8 de esa misma tarde. Y que el próximo domingo acaba el plazo para retirar las entradas para ir en la guagua. Y con la alegría de que el Señor va con nosotros, podemos ir en paz. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo, sin mi alma y dolor, busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción
más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón, porque tienes a Dios, porque tienes a Dios. Madre, todo lo puedes, soy tu hijo también, soy tu hijo también, y por eso te quieres. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón.